Bienvenidos una semana más a La Mujer del siglo XXI. Hoy nos toca hablar de un tema que nos toca muy de cerca a todos y también, sobre todo, a los que tienen hijos e hijas. Hablamos del proceso de convertirse de una niña a una mujer, del proceso educativo, de todos los agentes que de una forma directa o indirecta están implicados en esta construcción tan fundamental para llegar a construir un ser humano completo, adulto, y que pueda luego pues desarrollar su vida personal y profesional. Sabemos que, como dijo Freud, la educación es el proceso más complejo al que se enfrenta un ser humano y al que se enfrentan padres y educadores. No es nada sencillo, ni uno nace sabiendo cómo lograrlo con éxito. Para hablar de ello nos hemos hecho acompañar por diversos especialistas en la materia educativa y también a través de las entrevistas que, como que cada programa pues nos hace partícipes del trabajo y del conocimiento de muchos especialistas. Comenzamos. Desde el psicoanálisis sabemos que el hombre y la mujer tienen que aprenderlo todo para producir su humanidad. La educación no es una mera transmisión de conocimientos, sino una toma de posición en un saber. Es esta una de las tareas más complejas a la que se enfrentan los padres. Se trata de algo nuevo, distinto a todo lo conocido, una labor para la que no han recibido formación y que nada tiene que ver con haber sido hijos. La función del profesor no es más sencilla. Su tarea más urgente es dejar crecer a los jóvenes, dejarlos que aprendan. Que la educación sea victoriana significa que es una educación antipsicológica. No tiene en cuenta las verdaderas condiciones psíquicas ni del maestro ni del estudiante. Impone un excesivo racionalismo. El psicoanálisis ofrece a padres y educadores otra mirada sobre el proceso de enseñanza, donde la educación es educarse, implicarse en la producción de un saber. Educar a las niñas es una de las mejores formas no solo de avanzar en la igualdad de género, sino de promover el crecimiento económico y elevar el bienestar social. Desde siglos atrás, las niñas han sido reprimidas en lo sexual, reprimiendo así todo tipo de pensamiento. ¿En la actualidad es diferente la educación que se le da a un niño y a una niña? ¿Por qué se le pensaba como menos apta para ciertos aprendizajes? ¿Qué esconde el desprecio hacia lo femenino? ¿Es el sobreproteccionismo una forma de machismo encubierto? ¿Cómo impacta la crisis en la educación de las niñas españolas? ¿Estamos preparándolas para afrontar su propia libertad? ¿Qué aspectos tienen aún que cambiar para que la mujer del siglo XXI no sea un imposible? La educación como base para un nuevo modelo de mujer. No cabe duda que son estas muchas cuestiones fundamentales para abordar el tema de la educación, el tema de la mujer, y de las que nos serviremos para abordar la tertulia. Y comienzo por presentarles a nuestros invitados de hoy. A mi lado, Manuel Mellado, director del Centro de Profesores de Marbella. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y representar pues, de una forma directa a los profesores, a los educadores que tienen un trabajo nada sencillo en su día a día. Bastante complicado, sí, cada día más. Exactamente. También nos acompaña Pilar Trigueros, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Málaga. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y también representando a ese otro papel de padres que es tan difícil de llevar sí, el colectivo de familias ahora mismo necesita mucho apoyo, por lo cual ahora es más difícil educar que antes. Sí, para eso no, tenemos que aunar fuerzas los profesionales, los padres, los educadores, para hacerlo más sencillo, un poco también la función de este programa. También nos acompaña María José Urbano, que es educadora social, sanitaria, experta en antropología, que trabaja en la UNESCO. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy muy contenta de estar aquí en este programa de hoy, porque realmente dentro de la educación, y sobre todo la rama que yo he estudiado, que es la educación social, creo que es el momento idóneo de que esta profesión, estos estudios,
salgan a la luz, porque la sociedad evidentemente está necesitando de una transformación, pero sobre todo en la familia, en los hijos y en su educación. Y también está con nosotros Maravillas López, que es de la consultoría Valora Family, que son expertos en formación y asesoramiento familiar. Bienvenida, Maravillas. Buenas noches, teníamos ya ganas de tenerte por aquí. Estupendo, pues antes de comenzar la tertulia, hemos hablado con una psicoanalista del Grupo Cero. Como saben, pues bueno, somos profesionales en el campo del psicoanalítico y la educación es muy importante para la construcción de un ser humano y también para nuestro trabajo como psicoanalistas. Tenemos a Paola Duchesne, con la que hace unos años impartí precisamente en un centro de profesores en Melilla un curso sobre violencia en las aulas, es decir, que el trabajo que un psicoanalista tiene que hacer con los educadores es muy importante. Hemos hablado con Paola Duchesne. Cuando pensamos la educación, tenemos que pensarla también con los progresos de la humanidad. Y uno de los progresos, uno de los más importantes progresos ha sido la irrupción del psicoanálisis. El psicoanálisis nos dice que hay que pensar tanto la educación como otros aspectos, por ejemplo la salud, con el concepto de inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y también nos va a ayudar a pensar, por ejemplo, cómo se ha desarrollado la educación a lo largo de todo este tiempo. Los prejuicios se transmiten de manera inconsciente, entonces la forma de educar a una mujer, digamos el machismo imperante, ha sido transmitido principalmente a veces por las propias mujeres y esto se ha desarrollado a través de los siglos. Ahora lo sabemos que digamos que el machismo no solo es cuestión de los hombres, sino también de las mujeres. Y que la educación, al ser un proceso donde también están involucrados, digamos, los aspectos inconscientes, pues es necesario que un profesor se forme en estos aspectos, ¿no? El papel del profesor en toda sociedad es muy importante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, de cara al desarrollo de la mujer. Entonces, un profesor que toma en cuenta, que se psicoanaliza, por ejemplo, trata de mejor manera, o tiene alguna formación en psicoanálisis o en los aspectos psicológicos, tiene una mirada diferente hacia los alumnos, permite, digamos, trabaja en él sus propios prejuicios sobre el machismo, sobre el feminismo, ¿no? Y puede ser un buen modulador y un buen ejemplo para los propios estudiantes. En la educación también hay que tomar en cuenta la sexualidad infantil, por así decir, ¿no? Sexualidad no tomada como genitalidad, sino como toda la relación que tiene el ser humano con su entorno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando vemos peleas infantiles, a veces pensamos que se trata de una pelea o de una cuestión de víctimas y verdugos, por así decir. En cambio, si tenemos una mirada sobre esa situación, vemos que en realidad es la relación del niño con otras niñas y no tiene que ser penalizado, sino que tiene que ser entendido, tiene que ser leído de otra manera. Claro, una cuestión es que un derecho fundamental es la educación, y la educación para todos. No puede ser que las mujeres, digamos en países a veces subdesarrollados, pues se queden sin ese aspecto tan fundamental que es en el ser humano, ¿no? Poder desarrollarse como ser humano, y la educación ahí cumple un papel importante. Entonces, cuando digamos se restringe, nos estamos perdiendo, digamos, todo lo que la mujer puede producir, ¿no? Y el problema es que también a veces la mujer ella misma pues también se reprime y no produce. Tiene miedo, por ejemplo, pues a decir sus propias palabras, a pensar por ella misma. Todos los desarrollos posteriores a 1900 tienen que ver con el psicoanálisis, tienen que ver con la irrupción de esa teoría tan interesante como es el psicoanálisis, una teoría sobre el ser humano. Todas las propuestas pedagógicas sobre nuevas escuelas, también la propuesta, por ejemplo, de las escuelas Montessori y otras, ¿no? Tienen que ver con esa libertad de pensamiento que da el psicoanálisis, ¿no? Para el psicoanálisis, por ejemplo,
todo es un trabajo. Eso es una idea muy importante. No hay nada genético, está todo por hacer en el ser humano. Esa es una idea tan interesante que un profesor con estos conceptos no va a pensar que, digamos, que la inteligencia se produce en los genes, que viene con uno, sino que es una producción. Es decir, que a un niño lo podemos hacer inteligente, es un trabajo. Otra idea interesante que aporta el psicoanálisis es que, digamos, lo importante es el próximo paso que uno da, no el pasado, ¿no? Puede ser que un niño haya fracasado escolarmente, ¿no? O una mujer, una niña, ¿no? Pero, a ver, hay que permitirle decir la siguiente frase. Un tercero que a mí me gustaría comentar es sobre la sexualidad infantil, ¿no? Y sobre todo de cara a la educación de la mujer. Decimos que cuando se reprime algo, se reprime todo, ¿no? Entonces, a la mujer se le ha reprimido a lo largo de los siglos su sexualidad, es decir, su habla, ¿no? Porque al reprimir algo se reprime todo. Entonces ella no ha podido decir sus propias palabras. Hace falta que una mujer diga lo que ella quiere, lo que ella desea, ¿no? A veces los hombres, a veces la propia humanidad tiene miedo a ese decir. Respecto a la educación de las niñas, podríamos dar pues como consejos, sobre todo, que si un padre puede acceder a una educación psicoanalítica o a una conversación con un psicoanalista, eso le podría ayudar muchísimo, ¿no? Porque, digamos, le podría brindar ideas de cómo educar a un niño. Sabemos que, por ejemplo, en 1900, por ahí, si uno iba al dentista era casi un milagro. En cambio, ahora todo el mundo va. Pasa lo mismo con los especialistas, con los psicoanalistas, ¿no? Digamos, es algo, digamos, que frente a una duda un padre puede acudir. Eso es una tarea muy importante, ¿no? Y luego otra cuestión, otro consejo que podía dar es que en casa se ame también la diferencia, tanto en el colegio como en casa, ¿no? Que no se quiera, digamos, igualar todo. Hay que, digamos, considerar la diferencia porque eso nos hace únicos, ¿no? Y también permitirle que ella piense de diferente manera. Algunas cosas, algunos aspectos que Paola Duchen ha destacado, como por ejemplo, y que luego yo creo que en la tertulia retomaremos, esa idea de que el machismo es transmitido también por las mujeres, que antes conversábamos fuera de cámara. Justamente ellas son las que se encargan directamente de la educación de los hijos, ¿no? A veces pensamos que el machismo simplemente es una cuestión masculina y para nada es así. Estamos nosotras implicadas en ello, somos responsables en cierta medida de no modificar aún muchas de las cosas que, sin darnos cuenta, le vamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas. También Paola ha destacado el tema de la sexualidad infantil. Como bien decía, no tiene que ver tanto con la genitalidad, sino con el proceso de desarrollo psicosexual de los niños y de las niñas. A veces el desconocimiento por parte de los educadores y de los padres de estos procesos hacen que no sepamos intervenir sobre algunos determinados comportamientos de los más jóvenes y que, bueno, que de alguna manera no sepamos guiar ese proceso o lo reprimamos inadecuadamente y, como bien decía también, esa represión excesiva sobre la posibilidad de hablar con libertad y de actuar con libertad que se ha intercedido sobre la mujer, sobre la niña, pues ha influido luego en una represión intelectual y una represión de palabra que durante siglos la ha tenido sumida, pues bueno, en la incapacidad de poder desplegar un pensamiento. Muchos elementos que yo creo que Paola ha destacado y que luego nos servirán para la tertulia. También hemos hablado en estos días con Ángeles Pedrero de la Asociación Montessori de Málaga, y que yo creo que es un método educativo desconocido para muchos y que puede aportar elementos muy interesantes para el programa de hoy. El método Montessori busca el desarrollo pleno de las potencialidades de cada niño, de cada niña.
Lo que María Montessori decía es que el cambio en la humanidad, el desarrollo de la humanidad, venía a través de la educación de los niños. Entonces, toda su filosofía busca conocer las necesidades de los niños para permitir su desarrollo pleno. Familias que se preocupan, ¿no? Aunque todos nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, que buscamos que sea un desarrollo completo, un desarrollo armónico, que no vaya solamente encaminado a lo intelectual, sino que se conciba el ser como un ser emocional, psicológico y que tiene capacidades, grandes capacidades que desarrollar. Personalmente, ¿no?, como madre que busco el método Montessori, lo que más me llama la atención es precisamente cómo crecen los niños en un espacio Montessori. Son niños seguros de sí mismos, que tienen capacidad de decidir desde muy pequeños y muy respetuosos, es decir, se busca mucho la autonomía y la responsabilidad. Entonces, y se ve a los niños felices también, o sea, niños que están en la escuela con alegría haciendo su tarea. En un espacio Montessori se cuida el ambiente que se le ofrece al niño desde muy pequeño, ¿no? Luego continúan en primaria y secundaria y va cambiando, pero desde muy pequeños el ambiente es un ambiente armónico, un ambiente ordenado, que cuida los detalles y que atiende a cada niño de forma única, es decir, que el guía, que es el maestro, es un guía que está encargado del ambiente del espacio, se ocupa de cada niño, es decir, no se da una lección para todos, sino que conoce a cada niño personalmente y cada niño, las lecciones se dan de uno en uno o en pequeños grupos y el maestro, el guía, siempre observa cómo es cada niño para enseguida darle lo que necesita, poderle ofrecer y tener en el espacio lo que necesita. Entonces es muy igualitario, es decir, se trata, cada niño es único y cada niña es única. Partimos de que los guías tienen un trabajo muy importante en la pedagogía Montessori porque son los encargados de cuidar el ambiente y los niños a través de su relación con el guía aprenden a relacionarse a partir de la imitación. Entonces el modo en que el guía trata a cada niño es lo que le va a permitir darse cuenta de cómo debe ser una relación correcta. Entonces los guías tienen un guía Montessori que busca la pedagogía Montessori sabe que tiene un trabajo de transformación personal muy grande y se sirve de herramientas pues, como la escucha activa, es decir, un camino personal de transformación para ser muy consciente de qué es lo que está haciendo en su trabajo y qué es lo que necesita cada niño. Entonces, obviamente, habrá dificultades en las familias, se trabaja siempre conociendo a las familias. Las familias son una parte muy importante en la pedagogía Montessori, porque tienen que conocer el método y trabajan en la escuela. Es decir, lo conocen, son copartícipes y esta unión entre escuela y familia hace que el niño pueda realmente desarrollarse plenamente. Bueno, yo creo que el amor lo necesitamos todos. Entonces, la necesidad del amor como un opio, pienso que viene de una falta afectiva previa. Entonces, lo que propone María Montessori es el amor al niño. Entonces, lo que un niño en un ambiente, una niña en un ambiente Montessori siente es que es querida, y que es querida por sí misma, no por lo que hace, ni a dónde llega, pero incluso porque en la educación en este sentido, como los niños trabajan ellos solos, es decir, la guía está ahí para darles lo que necesitan, pero el material les permite tener ellos sus propios logros. Esto la estima es muy fuerte porque los niños son conscientes de que ellos hacen las cosas por sí mismos, esto les da mucha alegría interna. Entonces, un niño que se siente querido y que se siente acogido, es más fácil que no caiga en esa necesidad de un amor, ¿no? Cuando estamos llenos de amor, estamos más en nuestro centro. Un método tradicional no puede ir al mismo, o sea, va a un ritmo, ¿no? Y el que le sigue, a los niños es muy difícil en una clase tradicional poder ir al ritmo de cada niño. El método Montessori es lo que permite, acoger a cada niño. Entonces es muy fácil que los niños, las niñas se sientan a veces que no alcanzan, que no llegan, hay mucha, mismo en las relaciones entre los niños, si en la escuela o en su entorno no se sienten bien, todo eso van siendo problemas, ¿no? Los problemas afectivos es una bola que va creciendo.
Mientras que en un ambiente Montessori cada niño es acogido, por lo menos vamos eliminando problemas. Cada niño va viendo su avance, no hay competitividad. Los niños son de diferentes edades, se reúnen de distintas edades y como no hay una evaluación con exámenes, hay una evaluación a partir de muchos parámetros que son la observación, el trabajo diario, pero sobre todo la observación y el trabajo con cada niño. Y entonces los niños se suelen ayudar. En un ambiente Montessori, los niños mayores y las niñas mayores ayudan a los más pequeños, entonces lo que hay es una colaboración que de forma natural tienen los niños, sobre todo cuando se sienten bien y se sienten cómodos. No cabe duda que el método Montessori es un método, según hemos visto, pues muy humano, que valora las diferencias, cosa que también Paula Duchenne destacaba, ¿no? Esa tendencia, como bien decía Ángeles, del método tradicional a exigirnos a todos un mismo ritmo, y el que no puede ir al ritmo, pues digamos, de alguna manera fracasa o se va quedando atrás. Bajo el método Montessori, pues bueno, se tienen en cuenta las necesidades individuales de cada uno, los ritmos de cada uno, detectar la potencialidad de cada persona y de alguna manera pues humanizar el proceso educativo y fomentar pues bueno que cada uno vaya teniendo sus distintos niveles de crecimiento, teniendo en cuenta también bueno pues a la propia familia. No soy yo la experta en la materia, pero sí nos sirve esta entrevista para un poquito fomentar nuestro interés y acercarnos a formas alternativas de enseñanza y de educación, que bueno, que cada vez existen más centros diversos en la Costa del Sol y en distintos lugares de España y que a veces desconocemos. Me gustaría ahora que bueno, que con este material previo con el que contamos y con la experiencia y los conocimientos de nuestros tertulianos, pues fuéramos planteando pues algunas preguntas al respecto. No sé si queréis comenzar con alguna en concreto, algo que os haya llamado la atención, o paso yo a alguna de las que tenía preparadas. Como quieras. No sé, si quieres, explicamos un poquito la situación del tema del desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en la escuela pública, que es la que yo conozco. Estas son es una experiencia de Montessori, quizás de un colegio privado o cooperativa. En la escuela pública se está haciendo un gran esfuerzo por trabajar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo regulan así las normas muy importantes, fundamentales. Pero claro, es una realidad muy diversa. Venimos de es donde está la mayoría del profesorado y la mayoría del alumnado, que ya en sus propias carreras el profesorado no ha trabajado estos temas, no se preparó en esos temas y está haciendo un esfuerzo por adaptarse a ellos, reciclarse y formarse en ellos para después traducirlo en las prácticas profesionales, ¿no? Hemos hecho grandes avances en el sentido de que en todos los centros hay un responsable del plan de igualdad, una persona encargada de velar porque los diferentes aspectos de la vida del centro respeten, no se traduzcan en actitudes machistas y que respeten un equilibrio o una situación de igualdad entre ambos sexos. Y hay la obligación de elaborar un plan de igualdad. Esto es así legalmente, ¿no? Luego en los centros, pues en función de la conciencia del profesorado, profesoras o profesores, pues se lleva con más o con menos ahínco y con más afán y se consiguen más o menos. Tenemos experiencias muy buenas y otros centros que prácticamente celebran el 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, y el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, y con eso Pero me llama mucho la atención que comentas que a nivel universitario, de la formación más directa del profesorado, no se atiende todavía a no de una manera fundamental. A lo mejor como ahora
las nuevas generaciones de profesores y profesoras que están saliendo de la universidad, pues sí que están teniendo mayor información, pero en los centros estamos muchos que venimos de épocas que no se trabajó esto en absoluto, ¿no? Y entonces todavía cuesta, porque la situación en la escuela es quizás extraordinaria, en el sentido de que las situaciones de discriminación no son tan palpables como en el mundo laboral o en la propia sociedad, donde se ven más exterior, que se ven más claramente. Allí parece que existe una igualdad, incluso eso que hemos dicho, que ha dicho la primera participante, Paola Duchenne, pues allí las mujeres, las mismas profesoras, son muchas veces las que no ven, pero si aquí en mis clases los niños y las niñas, ¿no? Sí sabemos y tenemos claro, ¿no?, cuál es el programa. Tenemos programa de dar visibilidad al trabajo de la mujer, a la imagen de la mujer en la historia, en la ciencia, en el arte. Es una línea. Otra línea es trabajar por introducir o generar la idea de corresponsabilidad en todo, corresponsabilidad doméstica, porque aquí yo siempre digo que estamos haciendo una igualdad a la baja, ¿no? Es decir, en vez del hombre coger todo el acervo de saber que ha encerrado a la mujer a lo largo de la historia, que lo mismo sabe de recetas de cocina, que cómo cuidar a los niños, que cómo curar, es decir, un acervo que las mujeres, las niñas lo están perdiendo y los hombres no lo están ganando. Entonces intentamos contrarrestar Siempre eso. nos cuesta sumar cosas, ¿no? Tendemos a sustituir una cosa por otra. Luego hay cosas mucho más profundas, que hablamos de la construcción de la identidad personal. Hoy, por ejemplo, viendo una entrevista que había en YouTube a Ana de Miguel, una filósofa feminista estudiosa del tema, hablaba de que un amplio porcentaje de los profesores eran profesoras, sobre todo. Sí, en el caso de la enseñanza, incluso hablan ya gente de discriminación positiva a favor del hombre, porque los centros de primaria infantil es un 90 y tanto % de mujeres, y primaria ya va casi por el 70%, 60%. Pero eso encierra un problema oculto, Manolo. El problema de la escuela es que existen dos currículums. El currículum que todos conocemos, el que viene en la normativa, el que desarrolla desde la ley orgánica hasta la última orden que dicta una consejería o unas instrucciones de una delegación provincial, y luego está el currículum oculto. Y yo, viendo las imágenes, yo además a Paula tuve la suerte de coincidir con ella en Madrid en varias mesas redondas, y ha dado una clave fundamental. El principal problema que tenemos hoy en día es que ni las familias estamos dedicadas en cuerpo y alma a pensar que la educación de los niños y de las niñas es algo más que enviarlos a la escuela, porque lo dice la ley fundamentalmente, y además luchamos con otros hándicaps. A mí me duele especialmente decir esto, pero la cruda realidad es que la discriminación positiva que se puede ver, porque en la escuela cada vez hay más mujeres, es, si miras las notas de corte de la universidad, parece ser que para hacer, hasta hace muy pocos años, sí que es cierto que hay que reconocer que ahí hemos hecho un gran salto cualitativo, y se reconoce ahora en la nota de corte. O sea, es algo tan fácil como eso, que para ser docente necesitas una nota de corte alta. Pero hasta hace muy pocos años, una decena, 15 años, pues para poder entrar en la carrera de magisterio, pues se necesitaba una nota muy baja. Vamos, para ser filósofo se necesitaba un 5, y para ser maestro hasta hace 15 años se necesitaba un 5, 5 con algo. Sí que es cierto que ahora estamos en el 7 y pico, sobre todo en infantil y en algunas especialidades ya con el grado se ha igualado. Pero ya tenemos ese hándicap. Tenemos el hándicap de que efectivamente las mujeres, y además Manolo lo decía en positivo, pero yo le voy a poner la parte negativa, las mujeres están fundamentalmente centradas en educación infantil y en educación primaria. ¿Dónde tenemos realmente el problema? En educación infantil no tenemos ningún problema, porque además yo, los docentes que conozco, además me gusta llamarlos maestros, aunque sean de universidad, que tienes que decirle profesor, pero a mí me gusta llamarlos maestros y maestras.
no tienen ningún problema. Ellos tienen muy claro, los hombres que son maestros de infantil, tienen muy claro que están allí porque les gusta su trabajo, tratan al niño y a la niña pues como niños y niñas que son, y además enseñan jugando y los niños aprenden divirtiéndose. Luego tenemos en primaria una amplia gama, pero fundamentalmente de eso. ¿Qué ocurre? Que luego nos topamos con la secundaria. Secundaria que empieza a los 12 años. Secundaria donde, aunque ha cambiado un poco la tendencia, fundamentalmente lo que había era profesorado masculino. Pero profesorado masculino además con unas costumbres muy arraigadas. Y es que a los institutos de este país, a los institutos unificados de bachillerato polivalente, llegaban los niños, ¿vale? Porque las niñas, fundamentalmente en este país, hasta hace 20 años, no estamos hablando de hace muchas más generaciones, o iban a hacer una FP de grado, lo que ahora conocemos como el grado medio, que era la FP1, de secretariado, peluquería y cosas varias, o directamente se dedicaban a sus labores, colaboraban en la casa y se preparaban para formar su propia familia. Pero es que parece como que eso se ha olvidado. Es que eso es lo malo, es que ese es el problema, que hemos vivido en estos últimos 30 años tal cantidad de avances que no hemos puesto en valor, que creíamos que era algo natural, y se nos ha olvidado que eso se ha conseguido porque muchas mujeres han luchado para conseguirlo. Nada en esta sociedad nos viene regalado por nadie. Y menos en estos temas. Efectivamente, no hay ninguna política que se impulse porque a uno esta mañana se le ha encendido una bombilla y ha decidido vamos a trabajar la igualdad. No, detrás ha habido cientos de mujeres y de muchos hombres comprometidos que creen que lo justo con esta sociedad es poder aprovechar el talento de todo el mundo y a la vez recompensarlo con los mismos derechos, no solo con las mismas obligaciones. Pero claro, es que tenemos un gravísimo problema. Incluso basta mirar también en internet un poco y uno ve la cantidad de profesionales que está trabajando en estos aspectos, que no es algo que claro, sea automático. Pero es curiosísimo porque cuando más estábamos concienciando a esta sociedad, a la española en general y a la andaluza en particular, de que eso es un gran avance para la sociedad, entramos en una época donde parece ser que lo que se lleva es retroceder a esos 30 años de antes. Parece ser que como no hay trabajo, si alguien se tiene que quedar en casa porque no hay trabajo, mejor que se quede la mujer. Si alguien tiene que dejar de estudiar porque la situación económica no lo permite, pues mejor que se quede sin estudiar la niña antes que el niño, porque además es que no hay trabajo en la construcción donde vamos a meter a los niños, vamos a dejarlos estudiando. Me preocupa especialmente, María José, como educadora social. Entonces ese avance que se comenta que hemos generado, el siglo XXI, tanto avance tecnológicamente, el avance de la igualdad, yo realmente como educadora social me queda mucho por pensar. No estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que seguir, aunque tengamos la situación actualmente de crisis, de falta de subvenciones, de falta de empleo, las mujeres tenemos que seguir avanzando, porque el recorrido que ya hicieron, las que estuvieron detrás nuestras, tanto en la época de la República, en el franquismo, en el 1960, en el 70, fueron grandes mujeres que dieron todo por conseguir que el tema de la igualdad siguiera en su camino. Nosotras como mujeres, ya seamos enfermeras, diplomadas, universitarias, médicos, ingenieros, la obligación desde mi punto de vista como educadora y como mujer es que tenemos que seguir luchando por ese camino y no acobardarnos de decir pues si viene la crisis mi niña no va a estudiar porque es niña. No, pues a lo mejor el niño saca peores notas, pues va la niña, tiene que seguir la niña. Yo, sin ir más lejos, esta mañana me he encontrado con una madre que tiene una niña de 13 años adolescente muy preocupada y yo le he preguntado, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? Es que no la entiendo, es que esta niña tiene la edad del pavo, es que yo no sé, y yo le he preguntado, digo, pero vamos a ver, ¿tú sabes realmente lo que es la adolescencia? ¿Y eso para qué sirve? Lo primero que me contesta. Entonces, hemos retrocedido, pero ahora vamos a avanzar a muchas madres que nos tengamos que quedar en nuestras casas de decir
coger un libro y decir que es la adolescencia. ¿Qué problema o no problema? Porque es una etapa más de mi hija. ¿Qué hormonas se desarrollan? ¿Qué falta de comunicación puede tener? ¿Por qué le va a venir la regla? La niña no tiene ni idea. Incluso que esos conflictos necesarios son para poder separarse de alguna manera psicológicamente de los padres. Porque a lo mejor nosotras, que somos más mayores, no nos hemos podido parar. Pero ahora que llega un tiempo de paro, pues vamos a dedicarnos desde la casa, desde la familia, a formarnos un poquito más. Es decir, yo tengo que saber lo que es la adolescencia, porque si no mi niña de 13 años, ¿cómo la voy a tratar? Como a mí me trató mi madre. Yo creo que hay maravillas, tiene bastante que decir. Es que me lo estaba poniendo tan en bandeja que me daba corte hasta cortarla, porque digo, no es posible. Bueno, pues estoy tan completamente de acuerdo contigo que realmente donde tenemos que mirar es al futuro, y es decir, aprender del pasado y mirar al futuro. Es decir, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué ha faltado para que podamos mejorar y aprender a educar mejor? Pues yo creo que lo que nos ha faltado es alguien que nos diga cómo procesar esa información y aprender a ser los mejores padres que necesitan nuestros hijos. Porque nadie nos enseña las asignaturas más importantes de nuestra vida, que es a ser padres, no nos las enseñan en ningún sitio. De hecho, ya en muchos países de Europa tienen escuelas de padres y una educación para la familia. Es que yo creo que en cada colegio, en cada guardería, en cada instituto, en cada sitio donde tuviera una relación la familia, debería haber personas a las que se les pudiera consultar naturalmente los padres los problemas que dicen, bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? Es decir, Paula lo comentaba también. Claro, lo comentaba. ¿No? Yo recuerdo el por qué nos metimos en este tema, siempre lo digo porque es que es la realidad que yo experimenté. Veníais de otro campo totalmente diferente. O sea, yo había estado en la universidad aprendiendo a hacer edificios. Yo he estado... soy arquitecto técnico y mi marido ingeniero de caminos. Nos casamos con 27 años él y 24 años yo. Dije, vale, me quedo embarazada y tengo un niño. Yo lloraba con mi hijo porque yo decía, yo sé hacer una casa, mi marido sabe hacer un puente, pero una persona, ¿cómo se hace una persona? Nadie nos ha enseñado a hacer una persona. Y yo me encontré absolutamente desolada. Dije, es que me parece muy fuerte. O sea, realmente la cosa más importante que es mi familia, ¿dónde lo aprendo? Yo ahora me voy y busco y digo, quiero aprender taiwanés. Me meto en internet y encuentro. Quiero aprender cocina rusa. Ahí está. Ahora, quiero educar bien a mi hijo. Quiero saber cómo se hace una persona. Quiero ser un buen padre. ¿Dónde están los profesionales que me enseñan? Los niños no vienen nunca con libro de instrucciones. Entonces, jamás. Claro, pero lo que comentaba ella también es conocer los elementos fundamentales del desarrollo de un ser humano. Esos aspectos psicosexuales tan desconocidos, que son comportamientos donde vamos conquistando nuestro propio cuerpo, nuestro propio espacio, los entornos. Cuando hablamos a veces en las conferencias del complejo de Edipo y todo el mundo piensa, ya están con la película. Es entender qué significa eso para cada uno, ¿no? Y ese respecto creo que... Una niña de 13 años que está ahora mismo empezando, ve que su cuerpo se ha exteriorizado, su pecho, que le están saliendo pelitos, que le están un montón de cosas. Y si la madre le dice, es que está en la edad del pavo, niña, que te dejes de tonterías, esa niña, ¿cómo se puede sentir? Entonces, si ya las etapas de transición que estamos pasando desde la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, no tenemos ni idea de qué cambios se producen en todas esas etapas, pues cómo se va a sentir una persona que ve que tiene un cambio, pero que no sabe lo que es y que no tiene conciencia de ello. Pero ese es uno de los grandes problemas que ha tenido este avance social tan rápido, porque además partimos de una situación tan mala, desde una dictadura a una apertura total, que hemos tenido un gravísimo problema, y es que todo el mundo quería mejorar. ¿Y sabéis a quién se le encargó todo ese papel? A la escuela. A las familias, los que tenemos hijos con 20 y tantos años, el mensaje que nos llegaba es: tú ocúpate de ganar dinero, que de lo demás se va a encargar la escuela. Hemos cargado en la escuela
una responsabilidad tal desde la educación sexual hasta la educación en valores, pasando por todos los aprendizajes de cualquier materia. Y además la escuela ha tenido un problema, que ha habido escuelas que han cerrado las puertas a la familia y otras que necesitaban a la familia, pero el entorno social donde estaban ubicadas hacía imposible esa comunicación, que realmente por el camino hemos perdido las dos instituciones, la familia y la escuela. La familia y la escuela están obligadas a entenderse, siempre. Una de las cosas que tiene el método Montessori, que es muy difícil reproducir en la educación pública, pero sí que hemos logrado un gran avance en los últimos años, son las comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje, que además ya en Andalucía son una realidad dentro de la escuela pública, se basan en que la familia se implique en la educación todos los días, que el aula no sea algo restringido solo al docente que estudió para encargarse de impartir determinadas materias y sobre el que le hemos metido en la mochila todo lo demás, sino que el concepto de educación sea algo más. Cuando estábamos fuera comentábamos, es que no es solo ver las calificaciones en matemáticas, en lengua, en francés o en física, no. Estamos educando niños y niñas que serán los hombres y las mujeres del futuro, que menos que la familia y la escuela trabajen en la misma dirección. Y para eso no podemos remar en contra de la sociedad. Claro, y ahí Manuel nos hablará. Lo que pasa es que nos vamos a ir a publicidad, pero en ese sentido sí quiero que comencemos luego contigo del papel tan difícil y a veces que se encuentra tan solo el docente, ¿no?, en estos tiempos al respecto. Pero nos vamos unos momentitos a publicidad y volvemos retomando esta cuestión. Ya estamos de vuelta, estamos hablando del proceso de niña a mujer, de educación con nuestros tertulianos, y nos habíamos quedado hablando de la soledad a veces de los docentes de hoy en día con respecto pues, a su papel en la escuela y las exigencias que a lo largo de estos años han recaído sobre ellos, y a ese respecto, ¿quién mejor que Manuel? Pues la verdad que es un papel complejo. En la escuela ahora mismo hay mucha investigación acumulada sobre el tema, no está generalizada, pero hay mucha investigación. Hemos estado hablando, centrándonos principalmente en el aspecto psicológico, pero el tema de la mujer es un tema sociológico, principalmente, es decir, es un tema sociológico. En la escuela tenemos que preparar a los niños y a las niñas a comprender el papel que la mujer ha desarrollado a lo largo de la historia. Tienen que ver la evolución, cómo va, cómo ha sido, por qué, analizar por qué se han creado los estereotipos de rol que hay ahora mismo, que siempre han sido desfavorables, o la mayoría de las veces han sido desfavorables a las mujeres, y ver por sí mismo, descubrir cómo esos estereotipos se pueden cambiar y pueden ir cambiando, ¿no? Entonces se le hace trabajar, por ejemplo, el lenguaje. Últimamente hay cantidad de experiencias de profesores y profesoras que analizan el lenguaje de los libros de texto para ver cómo el lenguaje, la presentación, cuando se habla de una profesión, por qué siempre la foto o el dibujo que aparece, cómo se está haciendo un trabajo para eliminar el currículum oculto del que hablaba Pilar, sacar a la luz ese currículum oculto, ver cómo la infinidad de mecanismos sociales que existen para
relegar a la mujer al ámbito de lo privado y al hombre al ámbito de lo público, la relevancia o la sumisión, el protagonismo, la sumisión. Ya sabéis la polémica tan grande que existe sobre el lenguaje, si el nombrar hombre, mujer, masculino, femenino, siempre o no. Nuestros académicos incluso han dictaminado en contra de ese avance, que era un avance que es verdad que literariamente no queda bonito, pero socialmente produce un cambio. Porque cuando las niñas no se reconozcan con un genérico masculino, será cuando el lenguaje cambie, ¿no? Es decir, se hacen experiencias y se está trabajando muchísimo con los medios de comunicación, los mensajes publicitarios, que son la manera de mantener el estatus, de mantener los estereotipos, siempre en anuncios, en películas. En todos estos aspectos hay mucho trabajo que se está haciendo. No es generalizado, necesita una asimilación por parte de maestras, de maestros, de profesores, de profesoras, para poder ir siguiendo avanzando, ¿no? Y luego pues se está estudiando desde cosas tan sencillas como la utilización del espacio, que en una escuela es salir al recreo y el 80% queda ocupado por los niños jugando al fútbol, los deportes violentos, y las niñas quedan relegadas a los extremos en otros juegos más pacíficos. Se está poniendo todo eso, sacando, viendo, estudiando en las clases para ver, regulamos, y hoy juegan las niñas aunque sea a matar, o las niñas tienen que romper los estereotipos de quedarse a hablar y también ser activa y ser... Todo eso se está trabajando. Es verdad que en secundaria estos temas adquieren otro nivel y hay menos experiencias, pero es verdad que también el número de profesoras en secundaria está aumentando y se están haciendo experiencias también muy importantes ya, más científicas, más estos análisis de la publicidad o análisis de los mismos textos y la construcción de la identidad, de la propia identidad, sacando los diferentes aspectos de la sexualidad. Se están trabajando también por parte de grupos importantes de profesoras principalmente, son las que vienen por lo menos a los cursos que organizamos dentro del CEP para que el profesorado vaya avanzando en estos temas. A este respecto, en el mismo vídeo que veía esta tarde de la filósofa Ana de Miguel, hablaba con referencia a sus alumnas, que entiendo que son o universitarias o docentes, que no reconocían pues la existencia de estos prejuicios que uno pues piensa erradicados, y sin embargo una vez pues transcurría el curso volvían y le comentaban que se habían dado cuenta de determinados comportamientos en ellas mismas, por ejemplo de ayudar a su madre, pues bueno, a fregar, a limpiar, es decir, lo hacían por ayudar a su madre, porque no lo hiciera ella, y no se daban cuenta que con ello lo que estaban es dándole vida a esos valores machistas donde la mujer desarrolla esas mismas actividades, ¿no? Y se habían dado cuenta a través del tiempo y a través de esa enseñanza, ¿no? En el mismo campo de la investigación y del desarrollo hay experiencias muy curiosas. El tema del desarrollo moral en los niños, desde los niños hasta la adultez, investigado por Piaget y por Colbert. Cuando Colbert hizo la investigación sobre el desarrollo moral, en el que hablaba que partíamos desde un estado de heteronomía, es decir, que no existe la moralidad tiene que ser externa. Tiene que decirse lo que está bien y lo que está mal al niño pequeño, porque él no lo puede entender, ni puede entender las normas de un juego, de un deporte. Luego pasa por un extremo de excesiva rigidez que enseguida es castigando en la edad. Después es la moralidad del grupo, hasta que llega al máximo grado de moralidad, que es el altruismo, Teresa de Calcuta o Gandhi, gente que da toda su vida por los demás, ¿no? En ese grado, cuando lo hizo, y luego se aplicaba a la población, y una discípula de Colbert, Carol Gilligan, una americana, psicóloga americana, al reproducirlo veía que las mujeres siempre se quedaban un poco subdesarrolladas con respecto a los hombres. En los aspectos morales. En los aspectos morales. Cuando analizó el tema,
llegó a la conclusión de que Colbert había utilizado toda la muestra masculina para elaborar. Y a partir de ahí se ha producido todo un desarrollo de una teoría que es la de la ética del cuidado, la ética del cuidado en contraposición con la ética de la justicia, que es la que el hombre ha desarrollado. ¿Tiene más justicia social? El hombre ha buscado, la humanidad ha progresado. Tenemos el máximo culmen de ética, que es la Declaración de Derechos Humanos, pero es una declaración de derechos pasiva. Tenemos los derechos. La mujer, cuando le preguntaban, cuando veía a Carol Gilligan, explicaba que no entiende por derecho. Ella entiende por responsabilidad. Ella lo que no entiende que tenga derecho, si es que si este está solo, voy a ayudarle. Y me pongo manos a la obra y entro en acción. Y le importa menos el aspecto de que tenga derecho o no tenga derecho, le gusta más, le interesa más una ética inmediata. Prácticas. El problema de todo esto y el problema del momento que estamos viviendo, de estos inicios del 2013, es que yo te estoy escuchando y me está entrando una especie de ansiedad porque no termine el programa sin decir que todos estos avances los tenemos a día de hoy en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque fíjate que todo lo que Manolo decía y que hemos avanzado mucho, tal y como está ahora mismo, es simplemente presupuestos generales del Estado. Ley de dependencia, sin ir más lejos. Ley de dependencia que había conseguido que muchas mujeres dejaran de ser exclusivamente consideradas obligadas a ser cuidadoras de por vida, primero de niños, de luego de cualquier dependiente que sufriera cualquier tipo de discapacidad y después obligatoriamente de sus padres, hermanos mayores. Pues si te lees en qué van a consistir nuestros próximos planes de ayuda a la dependencia, directamente a esas mujeres les hemos quitado hasta algo que era tan básico como cotizar a la seguridad social. O sea, han dejado... ¿Qué costó? Claro, costó con lo que, muchísimo. por eso te digo que estamos hablando tanto del desarrollo de niñas a mujeres, estamos hablando de los avances, estamos hablando de que partíamos de la Legión de María, que donde se te explicaban los hábitos cristianos que una buena niña tenía que tener para ser una gran madre y responsable de una familia, hasta mujeres profesionales, arquitectos, médicos, filósofas, psiquiatras, y todo eso corre peligro por una crisis económica que la mujer no ha generado. Claro, y crisis económica que también se aprovecha para eliminar ciertas cosas que cambiarían la sociedad. Que es que yo no creo que sea por la crisis económica, creo que es porque volvemos a un modelo regresivo. A determinados poderes fácticos en este país nunca le ha gustado la igualdad. O sea, los derechos están muy bien para enseñarlos monísimos, porque además están redactados de forma preciosa a través de una vitrina antibalas y todo precioso, pero los derechos, si no se pueden desarrollar, son papeles Bueno, hoy en día mojados. se sigue diciendo que te calles ciertas cosas, que una mujer no está bien que hable de ciertas otras cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es que yo estoy viendo que hemos cogido una carretera de avance al pasado, que estoy viendo cómo desarrollamos programas, y si estamos hablando de eso, hemos avanzado mucho, Sí, pero de los riesgos que estamos corriendo ahora mismo, de la generación de niñas que ahora entran en un sistema educativo que, con todos mis respetos para quien haya desarrollado ese borrador de ley de mejora de la calidad educativa, ni siquiera corresponde a mi época. Yo tengo 49 años, me eduqué con la Ley General de Educación Básica, con la EGB. Esta ley retrotrae nuestra educación, esa que hemos conseguido que avance para las niñas con la misma igualdad de derechos que para los niños, que esa que hemos conseguido que mantenga hasta los 16 años obligatoriamente a las niñas, fundamentalmente dentro del sistema educativo, abre la puerta a que se retrotraigan a modelos del pasado y además a que con 15 años puedan salir de la escuela para dedicarse a otras cosas. Y no quería que se me perdiera la oportunidad. Incluso
desde instituciones, si lo encuentro por aquí lo leeré, instituciones internacionales se hablaba de lo fundamental, ¿no? La alta comisionada Junta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el nombre es muy difícil de pronunciar, aseguró que la educación de las mujeres es una herramienta vital para su empoderamiento y que los gobiernos se deben ocupar y proporcionar el acceso de todas las personas, porque es crucial para prevenir la violencia contra las mujeres, porque toda sociedad, todo Estado que invierta en educación va a invertir en progreso, ¿no? En educación de las mujeres, invierte en progreso, invierte en prevención del mal comportamiento. El problema es que la educación ha dejado de considerarse una inversión. Ha empezado desde los últimos meses a considerarse un gasto. Y a considerarse igual que la dependencia, igual que... Claro, pero considerarse social, un gasto mientras determinados hijos estén en colegios privados. Claro, pero es que ese es el problema. O sea, es que recortamos a la base social. Yo recortamos sigo en lo público. apuesto, también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pilar, y que porque ya en el preámbulo, comparamos el preámbulo de esta ley, nos habla de un elemento, es decir, la educación solo está relacionada con el desarrollo económico de salir de la crisis, claro, con el mercado, cuando ya Paola ha hablado, Chan ha hablado de la visión integral, ¿no? La visión integral. Yo creo que en la escuela ya fue antes, los que venimos de una escuela muy anterior, cuando existía un sistema, es también un foco de valores que no se puede cambiar tampoco por ley, y siempre va a generar estas dinámicas nuevas de cambio y de conseguir que las personas cada vez sean más humanas, más integralmente humanas, y no solo personas económicas o personas dedicadas a producir. Esa palabra de excelencia volcada solo en el conocimiento intelectual, sin tener en cuenta las demás dimensiones, vamos hacia un mundo en el que los seres sean cada vez más humanos. Para lo cual, lo que decía antes con lo de Carol Gilling, de la ética del cuidado, tenemos que meternos los hombres, dejar de considerar los derechos como tengo derecho, voy a los tribunales. No, metámonos en una ética, hagamos que en la escuela la ética del cuidado impere en las escuelas, que los hombres puedan ser sensibles, sepan las relaciones de afectividad con niños, con niñas, con inmigrantes, con no inmigrantes, con niños con discapacidad, hagamos que esa variedad, la riqueza que da, es la riqueza que de verdad da felicidad, porque luego no da la felicidad el que salgas con una carrera súper perfecto y no sepas relacionarte, ni da felicidad el que te hayan apartado solo las niñas para que rindan las niñas al máximo y los niños al máximo, sin entretenerse en otras tonterías, esperando que las familias luego eduquen todo lo otro. Es decir, no, la familia, primero que la familia en este momento está difícilmente, como se ha dicho antes, pueden educar los demás temas. Y además todos tenemos que tener una educación básica, igual, un poco de consenso en que cristianos, musulmanes, ateos, de izquierda, de derecha, podamos confluir una ética que sea esa, una ética basada en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de las personas y en el cuidado de en este punto, y con muchas cosas aún por tratar, me gustaría retomar otro de nuestros invitados, el director del Colegio MIT de Málaga, Javier Díez, con el que hemos conversado en estos días. Llevo ya 15 años, previamente a estar aquí en el MIT, he estado 15 años como director de otro colegio, un colegio concertado en Torremolinos. Entonces, he visto muchas deficiencias que en el sistema educativo existen, en el malagueño, en el andaluz y en el español. Esa deficiencia, a mi entender, pues había que darle respuesta, en el sentido de mucho fracaso escolar, los alumnos no saben realmente qué carrera van a coger, no se les ofrece la oportunidad de conocer bien la vocación realmente que puede tener cada uno.
las nuevas tecnologías, por supuesto, que estaban implantándose, el tema de los idiomas. Yo particularmente soy profesor de inglés, con lo cual me preocupa bastante. Es decir, una serie de parámetros que veía que no se daban solución en el terreno legislativo, el terreno político, el terreno de lo normal que se estaban dando en lo que es el parámetro educativo global de Andalucía o de España. Hoy día hay colegios que mantienen la educación diferenciada, es decir, chicas por un lado, chicos por otro. En mi experiencia, y hay muchos estudios al respecto, en Inglaterra hay muchas escuelas públicas en las cuales hay chicas en un colegio solo de chicas y chicos en otro lado, y hay estudios que demuestran que las chicas solas rinden más, académicamente rinden más, especialmente en matemáticas, puesto ya no es tanto la competencia con los chicos, con lo cual académicamente las chicas por un lado solas rinden más académicamente, eso está demostrado, pero emocionalmente no. Entonces a nosotros no nos interesa tener chicas que saquen buenas notas en matemáticas si después la parte emocional, la parte de coeducación, de educación en igualdad, se pierde. ¿Por qué? Igual con los chicos. Porque la clave de todo para nosotros es conseguir una persona equilibrada, una persona emocionalmente estable. Una de las razones por las cuales nosotros hemos instaurado aquí las artes marciales o el yoga es para conseguir el equilibrio emocional de los alumnos. Es decir, de nada sirve y sería para mí un fracaso estrepitoso si consiguiéramos nosotros tener los alumnos con mejor nota de selectividad o los mejores alumnos con los expedientes académicos más brillantes si después son personas inestables. Se trata de cumplir las expectativas de uno. Y para encontrarse uno a sí mismo requiere mucho entrenamiento, requiere mucha simulación, requiere mucho apoyo por parte de los docentes, parte del equipo de orientación, parte del colegio. Y ese es nuestro gran objetivo. De hecho, nuestro propio escudo que llevan aquí todos los alumnos, el escudo es este, no sé si pone aquí justamente, y si fijáis pone el lema del colegio Noscete Ipsum. Noscete Ipsum se atribuye a Sócrates, realmente fue una cita del oráculo de Delfos, que es de conócete a ti mismo. O sea, todos llevan en su escudo conócete a ti mismo, porque es la clave de que la mujer, en este caso, que me has preguntado, pues, como puede ser un chico, encuentre su lugar en el mundo. Decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, nunca podremos cambiar los resultados. O sea, si queremos cambiar los resultados, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Evidentemente algo hay que cambiar. En mi caso, como profesor de inglés, lo que no era de recibo es que después de 12 años una persona estudiando inglés en un colegio no supiera decir más que el to be o los números. Es algo hay que hacer. Y hemos estado 30 años mirándonos unos a otros y a ver qué pasa. Y cambiando leyes, cambiando lo otro. Evidentemente esto no puede seguir así y hay que cambiar. Tenemos que apostar por la singularidad, por no seguir el camino establecido por los demás anteriormente porque no nos lleva a ningún lado, no ha llevado a donde estamos y evidentemente hay que potenciar el valor de cada individuo y cada uno tiene un talento. Todos los alumnos, todas las personas tienen un talento para algo muy bueno. Hay que saber encontrarlo y potenciarlo. No cabe duda que todos tenemos talento para algo y para muchas cosas, para todo lo que nos propongamos. Ya al principio decíamos que la educación es un trabajo, que no venimos previamente humanizados, todo viene desde la dedicación de otras personas hacia nosotros y en ese sentido, recordando también lo que decía nuestra compañera psicoanalista Paula Duchenne, el fracaso escolar lo tenemos que entender desde el punto de vista de que equivocarse es posible, tiene que ver con, o detenerse en algunos procesos del desarrollo, tiene que ver con algo que le podemos dar un nuevo sentido si sabemos escucharlo, si sabemos redirigir las energías que uno pueda tener, si sabemos comprender esos procesos y si miramos al futuro en lugar de al pasado. No tenemos que ver en el que hemos tropezado, sino seguir adelante y decir las siguientes frases, como decía Paola, fomentar el deseo de los alumnos y en este sentido los profesores tienen una labor muy importante y los padres, más que corregir, más que castigar, como también decía Ángeles en el reportaje, fomentar el deseo de estudiar, el deseo de aprender
Y en ese sentido la lectura me parece que es un elemento fundamental, que a veces se olvida y consideramos demasiado importante el rendimiento académico, como se dice en alguna de las entrevistas, pero más bien tenemos que fomentar que nos interese la cultura, que nos interese aprender, que nos interese pues comenzar una carrera, y si luego esa no es la que te gusta, pero te gusta otra, que podamos cambiar, que lo importante es avanzar, es generar relaciones y es generar una vida más plena también, como desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Donde no todo sea lo económico, ¿no? Como antes comentaba, ¿no? Que las familias solo se habían dedicado los padres a producir dinero y habían dejado un poquito de lado ese aspecto humano que al fin y al cabo pues es fundamental en el desarrollo social. En ese sentido yo quería un poco rectificar ahí, es decir, la escuela nunca vamos a excluir el reto del rendimiento. Es que tenemos que incluir el rendimiento. Tenemos que incluir el éxito escolar. Tenemos que incluir eso, el rendimiento de los alumnos. Lo que no puede ser es decir, no queremos desvalorizar ese apartado del éxito escolar y del rendimiento. Pero eso es consiguiendo metodologías eficaces, pero además de la manera más integral y más adaptada a la vida. Es decir, lo que nosotros queremos cuando estamos trabajando ahora por competencias, aparte de sacar el máximo del talento de cada uno, es que ese talento lo integre y sepa responder a todas las situaciones de la vida donde lo va a necesitar. No sirve sacar el talento de por sí, porque el talento de por sí, cantidad de gente con un talento muy privilegiado no han podido triunfar o no triunfan, y personas superdotadas no triunfan porque ese talento no saben integrarlo. Y para eso tiene que ser experiencial. Incluso en muchas ocasiones, Manuel, uno que a lo mejor no fue un estudiante especialmente brillante o interesado, luego ves que en su vida, a través de otras relaciones y otros caminos, ha llegado a ser lo que veo yo ahí. Y veo, claro, en esos centros el alumnado, como ha dicho Pilar, está seleccionado. Aparte, cita unas experiencias que no existen. Es decir, existen solo las experiencias de los centros segregados. Yo puedo citar la mayor experiencia que se ha hecho ahora, la última que se publicó el año pasado, el proyecto Included de la Unión Europea, subvencionado por la Unión Europea, en el que han participado 15 universidades de toda Europa, de 15 países diferentes de toda Europa, ha venido después de 5 años investigando cuáles eran las prácticas educativas de mayor éxito en la Unión Europea, y se ha llegado que los sitios con centros, con grupos heterogéneos, los heterogéneos tienen mejores resultados que los que tienen grupos homogéneos. Claro. Y en eso ya están hablando no solo de no discriminar por mujeres, sino de no discriminar por discapacidad, no discriminar por niños de diferentes culturas, de diferentes lenguas. Es decir, en los que están los grupos donde se dan grupos heterogéneos, la calidad y los resultados son más equitativos y no disminuyen en cuanto a rendimiento, en cuanto a éxito. Incluso es uno de los peligros ideológicos de épocas como las que vivimos, ¿no?, de crisis, donde se vuelve a remitir a esas ideologías más radicales, donde lo diferente nos pone en tela de juicio, donde hay que segregar, donde hay que apartar, donde la inmigración es un peligro, y justamente vemos que es todo lo contrario, es un enriquecimiento de cultura. Sí, pero eso responde a una ideología. O sea, ahí vamos a ver, los estudios internacionales, por muy reputados que sean y por muy científicos que sean, a determinadas ideologías no les viene bien y es más fácil guardarlos en un cajón. O sea, si es que tenemos un problema, y tenemos un problema que es social, tenemos un problema de que se sigue considerando que cuando un partido político llega a un poder, a gobernar, sea lo que sea, en el ámbito que sea, ya tiene el privilegio de imponer un modelo ideológico. ¿Sabéis por qué? Pues porque la sociedad estamos muy acostumbrada a pasar un poco de eso. Hemos decidido que, bueno, mientras pudiéramos vivir y vivir bien
a ser posible, pues tampoco nos preocupábamos mucho de eso de los modelos ideológicos. O sea, si mucha gente dice todos los partidos son iguales y todas las tendencias políticas al final, pues no. Hay una desimplicación muy importante de la ciudadanía. Entonces, la culpa es nuestra. Igual que yo decía fuera de cámara, que muchas veces las mujeres reproducimos los modelos machistas por transmitir determinados roles que entendemos que son, como tú decías, para ayudar. O sea, mi hermano no se levanta a fregar los platos, pero me levanto yo para ayudar a mi madre. Pues no, mire usted, o sea, yo estoy retransmitiendo que eso es mi obligación como mujer, pero no es la obligación del otro que se queda viendo la tele o charlando. Entonces, el problema es que la sociedad solo se cambia a través de la educación. Y si ahora mismo no somos conscientes de que a la familia hay que educarla, de que los problemas en las estructuras que se nos están viniendo abajo, que tenemos modelos de familia de todo tipo, pero sobre todo tenemos muchas familias desestructuradas. Ahí me gustaría que Maravilla, claro, ¿no? Como consultora, nos explicara un poquito su trabajo, su experiencia a este respecto de la educación en las familias. La experiencia que tengo ahora mismo es que tenemos absolutamente de todo remezclado. Y nos encontramos unas cosas muy curiosas, porque de repente te encuentras con una familia que está como en el siglo pasado y luego te encuentras con una familia que está en lo que nos va a venir. Entonces, menos mal que el sustrato de la persona es siempre el mismo, ¿eh? Y entonces les puedes dar consejos a todo el mundo. Como yo digo, vamos a ver, todas las personas somos como nuestra huella dactilar, únicas e irrepetibles, pero al mismo tiempo tenemos conceptos que nos definen a todos por igual. Por eso se puede ayudar a la gente, porque le digo, mira, yo te puedo definir una cara, y como yo te defino una cara, estoy definiendo todas las caras de todas las personas del mundo. Una cara es un óvalo que tiene dos ojos en horizontal, una nariz en vertical, una boca en horizontal y dos orejas a los lados. Entonces he descrito todas las caras de todo el mundo. Por eso hay unas características que es un básico del ser humano que nos sirven para todos. Y el modelo de familia básico es que la familia es el lugar donde nos enseñan a ser personas, donde nos personifican, donde se nos quiere por lo que somos, no por lo que tenemos ni lo que podemos ser en un futuro. Se nos acepta de base y eso es lo que nos hace tener un sustrato que nos permite edificar encima. Pero hay cierta perversión en algunas familias cuando quieren quedarse con el producto de su trabajo. Es decir, hay familias, y entendemos que la función de la familia es socializar a ese individuo, pero para entregarlo al mundo, ¿no? Y hay familias que luego quieren dominar, ¿no? Mira, esta tarde en un colegio que estábamos trabajando con un grupo de padres, pues ha salido, porque es un grupo de trabajo, una frase fantástica que le decía a los hijos no están para que ellos cumplan nuestros sueños, sino para que nosotros consigamos que ellos cumplan sus sueños. Entonces, un hijo no va a hacer lo que a mí me hubiera gustado ser y no lo he conseguido, que va. Por eso yo creo que el modelo de educación del futuro tenemos de verdad que dejarnos de historias, tenemos que construir un modelo de educación nuevo, porque ahora nos falta información, se saben tantísimas cosas sobre cómo aprende el cerebro, cuántos tipos de inteligencia hay. Hasta ahora la única inteligencia que se valora es la inteligencia lógico-matemática. Yo creo que en un currículum de los colegios del futuro se deberían evaluar las 8 inteligencias que ha definido Gardner, que es que hay 8 tipos de inteligencia, porque como decía Manolo, ¿de qué le sirve a uno tener la gente superdotada que tiene 3 o 4 carreras, pero no duran los trabajos ni 2 minutos? Y sobre todo la inteligencia es tener el deseo a disposición de las cosas que se presentan y luego aprender a desarrollar el trabajo, porque hay un problema, ¿no? Hay una frase que dice, mucho deseo, ¿no? y poca capacidad de trabajo enferma. Y mucho trabajo y poca remuneración no solo enferma, sino que es estúpido. Es decir, que también hay que fomentar que tengamos energías y que las cosas del mundo nos interesen y a poner el trabajo, las vías necesarias. Esa es la verdadera inteligencia, poner el trabajo necesario para conseguir las cosas, ¿no? Yo en ese aspecto pienso que la antropología es una disciplina muy interesante porque
¿no? Aquí hemos tenido en alguna ocasión a la antropóloga porque recoge también de formas de vida tan diferentes y como luego hay un nexo que nos une, ¿no? Yo estoy estudiándola y la verdad es que es una carrera muy bonita porque no solamente recoge lo que está pasando aquí, en este momento aquí, sino otras culturas, otra forma de ver la vida, otra forma de ver la adolescencia, otra forma de ver la inteligencia, otra forma de ver el respeto. Y dice, bueno, lo que yo estoy viviendo aquí en España y lo que a mí me han transmitido mis padres, esto no es lo que están viviendo los niños que viven en otros sitios. Entonces llega un momento en que dice, ¿y qué es lo mejor de cada cultura? Entonces centrarnos en una sola cultura solamente nos puede traer la consecuencia que estamos teniendo, que estamos todos, cada uno más para acá que para allá. ¿Qué ocurre? Que estamos en un proceso de cambio, estamos en otra vez en otra transición ecológica. Siempre que hay una transición ecológica, como la que estamos padeciendo, ya sea económica o social, estamos cambiando. No nos damos cuenta del cambio tan importante que estamos teniendo. Porque nos ha fallado una cosa, nos ha fallado otra, la educación, la religión, el matrimonio, el hijo que se emancipa, el otro que ha salido homosexual, la otra que no sé con quién está. Estamos perdidos. Y el otro que con 40 años sigue en la casa. Y el otro que con 40 años sigue en casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos perdiendo. Entonces tiene que aparecer una transformación, un cambio. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Bueno, no, discúlpeme, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que la cuestión que hemos trabajado en este programa pues da para muchísimo más. Incluso me parece muy interesante también la de poder abordarla desde distintas culturas, ¿no? Yo creo que también ese contraste nos enriquece y nos hace valorar la cultura propia y también poder sumar elementos de las culturas diferentes. Y justamente, hablando de culturas diferentes, en el próximo programa vamos a hablar de mujeres e inmigración. No cabe duda que nuestra sociedad está cambiando, que acogemos ya, y en los colegios se ve claramente a niños y a personas de muchísimas nacionalidades, muchísimas creencias y costumbres diferentes, y queremos también que en la mujer del siglo XXI podamos conocer las distintas vivencias, los distintos modelos de mujer en las distintas nacionalidades que conviven con nosotros. Les invito a conocer el blog del programa, donde tendrán a disposición los vídeos. Es tvmujersiglo21.blogspot.com.es, y a enviar sus comentarios, sugerencias, preguntas al correo electrónico que aparecerá en pantalla, lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org, porque la opinión de ustedes nos interesa, es muy importante, y queremos que de alguna manera estén con nosotros cada día del programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a los invitados por estar aquí.